Que ya ¿Cómo estás? está menos grave. Bien, ¿y tú? ¡Qué milagro! Bien, gracias. Tanto tiempo sin vernos. Bueno, voy a Pero, presentarte un poquito y ya después empezamos con nuestra plática. Bueno, sí, pues Soch Barranco Medina es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Seguridad Nacional por la University College London. Tiene estudios recientes en Defensa y Seguridad Nacional y en 2017 fue galardonada con la beca Chevening, Alianza del Pacífico del Reino Unido. También ha trabajado para diversas organizaciones y think tanks en México y en el Reino Unido en temas de acceso a la justicia y análisis de riesgo político. Ha sido voluntaria en organizaciones civiles de alcance nacional e internacional y se ha desempeñado como docente en programas de especialización en materia de desapariciones forzadas en México y América Latina. También ha impartido conferencias, talleres y seminarios sobre evaluación de políticas públicas, feminismo y conflicto armado. Es especialista en temas de desarrollo postconflicto y perspectiva de género. Y bueno, Soch, muchas gracias por estar aquí, por aceptar que te entrevistemos en este tema bien importante para la paz, que es pues justo el papel de la mujer en los procesos de paz en América Latina. Y pues nada, muchas gracias. no, a ti por invitarme. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar acá. Qué gusto también verte y qué gusto ver como todo pues el avance y el trabajo que hace Fundación Magnolia. La verdad es que estoy muy, muy contenta y muy honrada también. Muchas gracias. Y también para los que nos están siguiendo en el live, si tienen alguna pregunta para Soch, la pueden poner aquí en sus comentarios y la leemos. Y bueno, voy a empezar con las preguntas. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco de ti, quién eres, de dónde surgió tu pasión por la CRI, por la seguridad y por todos estos temas de feminismo. Uy. Eh, híjole, ¿por dónde empiezo? Bueno, como ya mencionabas, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM hace ya algunos ayeres. La verdad es que es una carrera muy, muy interesante, es una carrera que de pronto tiene sus conflictos, es un amor-odio a la carrera Sí. a veces, pero la verdad es que es algo, es tan amplio, tengo amigas, tengo amigos que ya vi algunos por ahí, algunos, a todas, a todos, que se han dedicado a temas completamente distintos, ¿no? Temas de comercio internacional, temas de transporte, temas de turismo. Tengo amigos que trabajan en compañías, por ejemplo, coreanas, amigas que venden drones, entonces es una carrera muy, muy amplia. Yo creo que siempre tuve muy claro que me gustaban mucho estos temas de política, temas de diplomacia, temas de cooperación internacional, pero en alguna ocasión nos llevaron a este famoso Museo de Memoria y Tolerancia que está en la Ciudad de México y tuve como el primer contacto con temas de genocidio, temas de conflictos armados, y me pareció muy, muy interesante porque la perspectiva no fue tanta la que adquirí en el museo, sino que después me puse a pensar como, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ya hubo un conflicto? ¿Qué pasa cuando la gente ya hizo uso de una violencia tan, tan grande en Ruanda? Fueron casi 1 millón de personas asesinadas en un lapso de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo reconcilias a la sociedad? Y de ahí tuve la fortuna de trabajar con muchas personas increíbles trabajé en la Secretaría de Gobernación, trabajé también en think tank, donde precisamente estuve más en contacto con temas de una reconciliación social y entender por lo que estábamos atravesando en el país, estos procesos de disolución, desaparición de personas, una violencia exacerbada, no solamente contra los hombres, sino también contra las mujeres. Fue interesante, la gente no me va a dejar mentir, estos últimos 14 años han sido muy fuertes en México, sabemos de muchas personas que han desaparecido, muchas compañeras que conozco que vienen del norte y que contaban que pues ya no volvieron a ver a muchos de sus compañeros, ¿no? En Monterrey, por ejemplo. Entonces, entender un poco más de estos procesos y proponer soluciones y trabajar en temas, por ejemplo, de política pública, a mí me llenó bastante. Ya de ahí, pues, entendiendo a qué me quería dedicar y entendiendo que estos conflictos y que estos temas me gustaban muchísimo, ¿qué pasa? Que solicité una beca, una gran beca, les sugiero mucho postularse a beca Chevening, es una gran, gran oportunidad. Eh, ¿Y qué logro? Me voy a Londres y estudio una maestría. Yo estaba buscando una maestría
en paz y conflicto específicamente, pero la maestría que encontré sobre seguridad nacional abarcaba todos estos puntos, tenía un componente importante de reconciliación social, un componente de entender por qué la gente se rebela en primer lugar y qué pasa con cuestiones más específicas que no se toman en cuenta, como esta cuestión de género que es relativamente nueva. Entonces, ay, perdón. Entonces, estos procesos, perdón, todavía no salgan de su casa porque hay COVID. Estos procesos de llegar a más personas y de reparar por las generaciones que ya pasaron por ello, las generaciones que vienen enfrente, las generaciones que están atravesadas en medio de estas zonas de conflicto, para mí es algo muy, muy, muy importante porque no es nada más resolver el problema y el cese al fuego, sino qué pasa con nosotros después, qué pasa con nuestras vidas y qué pasa con el país que estamos dejando para las demás personas, Sí, claro. básicamente. Y más las RI que se centran justamente en estudiar el conflicto y por qué pasa, ¿no? Pero no en, y después, o sea, después se queda gente que vive en ese país que tiene que luchar con estas repercusiones hasta psicológicas, ¿no? Que es justo una de las áreas de Magnolia, que es esta como paz y bienestar integral, no solo como del país. Pero bueno, justo la paz ha sido un enfoque muy buscado en la mayoría de los países de América Latina y nos gustaría que nos contaras como dentro de estos procesos de construcción de paz, cuál ha sido la implicación de las mujeres en los movimientos de paz y en estos procesos y cómo lo hacen. Híjole, fíjate que es una pregunta muy interesante porque realmente las mujeres han tenido papeles muy importantes en la reconciliación social y en los procesos de paz, pero no siempre se da esta visibilidad, no siempre se pone el reflector sobre ellas porque se basan más en, digamos, las formas o los comités más formales, el comité que llegó de la ONU, la misión de ONU, la intervención de terceros estados. Entonces, es un tema que hasta hace algunas décadas había sido muy poco estudiado, entender sobre todo no la actuación de una mujer, sino la actuación colectiva de grupos de mujeres, la presencia de mujeres en las mesas de comité, que también es algo que es relativamente nuevo. Entonces, la evidencia que se tiene, poca realmente de Latinoamérica, porque los procesos de paz recientes, sobre todo en, digamos, El Salvador, Colombia, son lo que ha permitido estudiarlo un poco más, pero la evidencia que se tiene de otros conflictos sugiere que la inclusión de las mujeres en estas operaciones de mantenimiento de la paz, que además tienen que incluir, pues desmovilizar a las personas que son parte del conflicto, no es nada más que se peleen, sino reintegrar y pedirles y convencerles de que deben dejar las armas. Eh, pues sí ha mejorado la eficacia operativa de estos procesos y la toma de decisiones. Específicamente, la evidencia lo que señala son 3 puntos. El primero es que hay una mejor recolección de datos porque la población tiene más confianza al poder hablar tanto de hombres como, tanto con hombres como con mujeres. Por ejemplo, mujeres que fueron víctimas de violencia sexual se sienten mucho más cómodas comunicando esto con oficiales o con autoridades que son mujeres. También sugiere que hay una mayor, eh, digamos, hay mayor confianza en las autoridades que están implementando estos procesos de paz, porque tienden las oficiales o las mujeres involucradas tienden a hacer se reporta una menor incidencia en uso indebido de la fuerza, se reporta una menor incidencia en la agresividad. También ellas, por ejemplo, manejan de una mejor manera la atención a víctimas de violencia intrafamiliar o a víctimas de violencia sexual. Entonces, contribuye mucho tener algo más, pues saber que está otra persona que pudo haber pasado por lo mismo que yo, que va a entender por lo que yo pasé, a que la población forme parte de esta recopilación de datos y entonces también a creer y a confiar en las autoridades y no pensar como es que es lo mismo, es que qué va a pasar con lo que yo voy a decir, es que me estoy poniendo en riesgo. Y finalmente también contribuye a un proceso de que la paz es más duradera. Está comprobado que el tener involucradas a las mujeres en estos procesos de paz, no solamente en las tareas, sino desde que están sentadas a la mesa de las negociaciones, hace un cambio importante en que se mantenga. Entonces, cuando incluyes a las mujeres en programas de desarme, de reintegración social, que es lo que comentas, ¿no? Lo que viene después del conflicto,
incluso mejoras la capacidad de captar armas, la gente se siente más motivada a creer y a confiar, y también se demuestra que incluir a las mujeres en negociaciones de paz genera que haya voces más moderadas. Esto es algo muy, obviamente es muy debatido y hay que entrar en algo más largo, pero hay que entrar en consulta, perdón, se promueven intereses también de personas en grupos marginados, en grupos que están normalmente en la periferia, que no son tomados en cuenta, y bueno, hace por ende que estos grupos se beneficien de los esfuerzos de estabilización. Son procesos interesantes que irónicamente, bueno, no irónicamente, que de hecho surgen en América Latina tras los conflictos armados que vienen después de las dictaduras que se instauran a mediados del siglo pasado. Entonces, estos procesos de justicia restaurativa y justicia transicional que no hablan solamente de encarcelar, sino que justo la justicia tiene que ser en un espectro mucho más amplio. Tiene que haber comisiones, por ejemplo, de la verdad, donde las víctimas sepan qué fue lo que pasó, donde las víctimas sepan dónde están los restos de sus familiares, qué fue lo que pasó con ellos, etcétera. También tiene que haber un proceso de paz, de reconciliación, de sanación y un proceso de garantizarme que no solamente la persona que cometió el acto va a ser no necesariamente castigada, pero que va a haber una manera pues de reparar ese daño y una garantía de que no se va a volver a repetir, porque a mí de nada me sirve que me pidan perdón y que me entreguen, por ejemplo, los restos de mi familiar si la violencia continúa y si no veo un cambio real. Entonces, en estos procesos, las mujeres han tenido un papel importantísimo, específicamente casos que puedo mencionar ahorita es Ruanda, en Colombia recientemente con el acuerdo de paz, las campañas de paz y las jornadas de paz que se hicieron hace algunos meses, bueno, no hace algunos meses, hace un par de años, durante las campañas electorales. Entonces, escuchar a estas personas y escuchar a las víctimas es una pieza fundamental. Para mí, una de las muestras más importantes es, por ejemplo, las personas desaparecidas. ¿Qué pasa cuando el Estado no puede garantizar a una familia, regresarle a su familiar? Quienes han salido a la búsqueda y quienes han generado colectivos son las mujeres. Y es muy chistoso porque no es chistoso, hay una tesis muy interesante de la UNAM, es una tesis de maestría que hizo una de mis ex jefas, la llevo en el corazón, que analiza cómo estas búsquedas de personas desaparecidas comienzan con toda la familia, ¿no? El papá, la mamá, el hermano, los tíos, y después al pasar el tiempo terminan siendo las mujeres las que se quedan en esta búsqueda, las esposas, las hijas. El desgaste emocional que implica eh, termina por alejar a los hombres y se vuelve se vuelve algo feminizado, no en el sentido de que sea femenino, sino que solamente las mujeres están participando y si tú tienes la oportunidad de revisar estos colectivos, contactarte con ellas, ver documentales muy buenos al respecto, hay mujeres que son ellas las que llevan 10, 15 años buscando a sus esposos, a sus hijos. Entonces, por eso, incluso cuando no se incluye formalmente a las mujeres, cuando no se les sienta a la mesa a hablar de procesos de paz, las mujeres están ahí, las mujeres están presentes. ¿Qué necesitamos entonces? Pues que se les reconozca como actores fundamentales, ¿no? Que las ideas no se queden como, pues consultamos a la representante, esta señora güera de una organización y pues nos dijo que sí. Es al contrario, yo creo que quienes tienen que estar a la mesa son las mujeres y más bien las organizaciones que son más formales, organizaciones de oficina, los expertos en teoría, como aquí tu servidora, somos a quienes apoyan, ¿no? A quienes se les consulta, pero no que nosotros estemos a la mesa tomando el lugar que les toca a ellas. Entonces, ¿qué hace una perspectiva de género real en estos procesos? Pues que las consultas que se hacen a los grupos sí contribuyan a las operaciones de mantenimiento de la paz, que se aumente la estabilidad, que se prevenga la violencia, porque pues esta tendencia, como si fuera receta, ¿no? Agrega mujeres y revuelva y lo mete al horno y ya quedó su acuerdo de paz. No sirve si no tenemos una sensibilidad cultural, no sirve si no hay conocimiento sobre el papel que desempeñan las mujeres en estos conflictos y a la larga va a terminar causando más daño que bien. Por ejemplo, ya para terminar con la pregunta, pues tenemos operaciones de paz que mandan a los cascos azules y después cuando se hace un monitoreo de estas situaciones, pues resulta que sorpresa, en Somalia ya hay burdeles porque los cascos azules están cambiando comida que mandan las Naciones Unidas por sexo. Entonces, hay abusos de poder, hay violaciones a derechos humanos, estás revictimizando a las personas que ya están en una crisis de todo tipo. Entonces,
te digo, no es nada más siéntalas a la mesa en una oficina bonita y que pasen lista y digan presente, es que realmente tengan esta presencia, porque la van a tener, sí o no la van a tener, solo es hacerlo formal y darles esta plataforma. Wow, creo que fueron muchas cosas en muy poquito Perdón. tiempo. Sí, creo que esta receta que dices, creo que es lo que ha hecho justo Naciones Unidas desde siempre. Bueno, ahorita vamos a platicar un poco más sobre esta resolución 1325, pero me parece, o sea, justo como que también tengo una formación en relaciones internacionales, parece que esa es su receta y esa es la receta de todos los países que intentan como tener esta perspectiva feminista en sus políticas públicas, ¿no? Y, y sí, o sea, esta parte me sorprendió, esta parte de que cuando las mujeres participan la paz es más duradera y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque justamente también desde la CRI la parte feminista incluye esto, ¿no? Porque las mujeres incluyen a grupos que tradicionalmente no tienen el poder y el poder, eh, pues entendido como, como la forma tradicional en la CRI, ¿no? Entonces me parece que esta es una de las causas y creo que fue mucha información para para un ratito, pero qué interesante. Ya lo voy Eh, a dividir. Hazme más preguntas mejor. en lo que lo proceso, te voy a hacer más preguntas. Eh, bueno, Te va a también, quedar grabado, entonces lo sí. Sí, si alguien de las para verlo que otra vez. nos están viendo o nos ve en el futuro tiene más preguntas, nos las hacen llegar y se las preguntamos a Soch. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene que las mujeres participen en los procesos de paz? O sea, ya nos comentaste esto que la paz es más duradera, pero justo a la larga y para ellas como comunidad, ¿qué implicaciones tiene? Uy. El tema también es esta parte de la participación, ¿no? Creo que no es nada más hablar de que las mujeres, lo que te decía, no es nada más de que participen con la presencia para llenar estas cuotas. Al tener participaciones efectivas de las mujeres, vamos, digamos, hablar solamente de incrementar, ¿cómo lo explico? Para que no aviente yo una verborrea de información otra vez. ¿Qué implicaciones en esencia tiene? Yo creo que lo más tangible es ver cambios que sí se traducen en cuestiones que van a largo plazo. No solamente, ya se reconstruyó el Estado y entonces generamos un nuevo Congreso y este nuevo Congreso tiene una paridad 50-50 o incluso en Ruanda, por ejemplo, que hay un número altísimo de mujeres en el Congreso, pero esto se tiene que traducir en realidades a mediano y a largo plazo. No es solamente en este momento y que, por ejemplo, medidas pues muy blandas, lo voy a decir así, como vamos a incrementar ahora el número de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? En la Secretaría de Seguridad. Realmente no basta. Contribuye a que avancemos, sí, pero no se trata solamente de dar visibilidad a las mujeres en espacios de los cuales han sido tradicionalmente excluidas. Eso no alcanza, no nos sirve tener eh, mujeres en puestos que no van a tomar decisiones o que estas decisiones, lo que te comentaba hace un rato, van a seguir perpetuando estos procesos. Por ejemplo, me voy a arriesgar aquí algo, pero hablar de que en México tenemos una mujer como secretaria de seguridad, ¿no? Pues qué bueno, es la primera mujer en el cargo, qué padre. Mucha gente lo vio como un avance en la agenda feminista, y pues no. Eh, hablar, digamos, de Condoleezza Rice cuando fue secretaria de Estado en Estados Unidos, pero realmente no nos sirve tener tampoco mujeres en espacios o en esferas de poder altas si van a perpetuar estos procesos de militarización del país. Tenemos a Rosa Isela, que es la secretaria de Seguridad en México, y realmente no ha cambiado la dinámica, no se han reducido las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, no se ha visto en una reducción de la Guardia Nacional en las calles. Entonces, ¿qué impacto tiene tener a las mujeres? Para empezar, tenemos que hablar de una participación que sea sustancial y que sea pues, real, no es nada más incrementar las cuotas. Entonces, tiene que ser gente que desarrolle políticas públicas y políticas de Estado que vayan encaminadas a generar una paz que sea justa, una paz que sea duradera.
En la toma de posesión del presidente, del ahora presidente Joe Biden, la poeta Amanda Gorman mencionaba, ¿no? La tranquilidad no siempre es paz. Las nociones que tenemos de justicia no siempre son justicia. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que la paz que se va a lograr a través de armas, de ejércitos, la paz que se logra a través de represión, pues es una paz negativa, es una paz efímera que no va a ser sostenible, que va a ser injusta, porque es a costa de otras personas. En ciencia política de pronto te hablan de el contrato social y, bueno, ¿para qué me meto en estos temas? Pero una parte muy interesante es que dicen, tú en el contrato social, tú das a cambio tu libertad por tener seguridad, ¿no? Tú le cedes tu libertad al Estado para que el Estado te garantice seguridad. Pero esa es una visión sumamente, pues desde como 2 siglos para empezar, y además es muy limitada, ¿no? Porque no abarca la idea de la seguridad humana. Habla de la idea de seguridad como que salgas y no te asalten, que eso sí, es importante, pero no te habla de un estado de bienestar, no te habla de una ni seguridad alimentaria, ni seguridad social, ni seguridad en temas de salud, bienestar, felicidad, que además, pues no solamente es vivir sin que te maten, es vivir bien, es vivir pues en un estado de bienestar real, que sea sostenible, y no algo que mucha gente dice, ¿no? Aquí con el conflicto armado en México, pues es que antes solamente se mataban entre ellos, pero eso es una idea falsa de paz y de seguridad. No estoy diciendo que la estrategia actual sea lo ideal, eso ya es otro tema, pero sí, no, ahí sí no me meto, híjole, pero sí que no podemos hablar de que tenemos paz a costa de la violencia de otras personas. Entonces, tener a mujeres en estas posiciones sí funciona porque, por ejemplo, tan solo hay un estudio, no me puedo acordar ahorita el nombre, es un estudio que hizo la London School of Economics que señala que, por ejemplo, tener, hubo toda esta crítica cuando Hillary Clinton estaba en la campaña para ser presidenta hace, Cristo, 4 años. ¿Cómo huele el tiempo? Entonces, ¿qué se le criticaba a ella? Es muy interesante porque tú ves los análisis de sus discursos y la gente era como, es que solamente habla de ser mujer y solamente se quiere posicionar por ser mujer. Pero si tú ves los análisis, muy rara vez ella mencionaba el hecho de ser mujer, ¿no? Mencionaba sus propuestas en temas económicos, en temas de trabajo, en crecimiento educativo. Ya hablaba ella de cancelar las deudas de los préstamos estudiantiles. Pero la gente, así, el señor Sanders, que ya sé que hay mucha gente que ama al señor Bernie Sanders, así con sus guantes, él mismo dijo, ¿no? Como no podemos estar ahí postulando a la secretaria por un capricho, por su ambición, y la palabra que más usaban para referirse a ella era ambición. Pero realmente te preguntas, bueno, si es de verdad es tan malo escoger mujeres solo por ser mujeres, y, y pues si lo piensas puede no sonar como muy coherente, pero sí se ha demostrado que tener mujeres tan solo en los congresos hace que se pongan sobre la mesa temas que en congresos que están, perdón, no manipulados, eso, no ve muy feo eso, que están abarcados casi en su totalidad por hombres. ¿Quién dijo eso, Fernando? No, esos temas no salen, no se ponen ni siquiera sobre la mesa y mucho menos van a ser prioridad. El tema, por ejemplo, de la interrupción legal del embarazo en México, en Argentina, que ha sido un tema tan discutido y que todavía nos falta un chorro por avanzar. Sí, hay personas que están en contra de que se garantice este derecho y hay personas que están a favor de que se garantice. Pero es un tema que está sobre la mesa, es un tema que hace 25, 30, 50 años no existía. México existe hace 200 años y no existía ese tema, no se puso sobre la mesa en el primer congreso. Entonces, el hecho de tener mujeres sí contribuye y sí son mujeres que van a tomar decisiones. No nos sirve, por ejemplo, tienes una organización con 20 personas y de esas 20 personas 15 son mujeres. No, pues qué padre. Pero cuando tú te fijas en la estructura, la gente, los coordinadores de área son hombres. Entonces, ¿de qué sirve si sí hay un techo en el que tú, las cosas que tú necesitas, las cosas que tú propones para tu gente, no avanzan? Entonces, tener más oficiales y observadoras militares, por ejemplo, en las operaciones de mantenimiento de la paz, que es algo que propone México, no me lo invento, no sirve que estas mujeres no son escuchadas. No darles voz, porque esto de darles voz y de empoderar es como si no la tuviéramos. Y sí la tenemos, lo que pasa es que no existe una plataforma para que podamos hablar de esto, ¿no? Y que además a quienes se les da voz,
es a mujeres que pues aquí como uno, ¿no? Pues se fue a estudiar y tiene tal y tiene las credenciales, pero yo no soy o no he sido víctima de un conflicto armado para poner mi experiencia ahí. Algo muy interesante que pasa, por ejemplo, en Guatemala, que ocurre durante el primer juicio que se hace en temas de genocidio y que por eso mencionaba esto de que Latinoamérica es pionera en temas de justicia transicional, fue poner, se estaba enjuiciando al dictador y fue poner a las víctimas, y que eran víctimas además de comunidades mayas y de otras comunidades que no hablaban español, y ponerlas en el estrado y poner un traductor o una traductora y que fueran escuchados sus testimonios, porque es muy fácil que se resuelva a puerta cerrada y usarlo con medidas punitivas y lo que yo entiendo por justicia, pero lo que yo entiendo por justicia no es la misma justicia que para las mujeres y las personas que están siendo víctimas de esto. Entonces, no es solamente poner a las mujeres educadas y a las mujeres que tienen estos conocimientos que son importantes, pero por eso decía yo al principio, si yo voy a formar parte de un proceso de paz, entonces yo voy a asesorar, pero yo no me voy a sentar a la mesa a tomar decisiones. Yo puedo asesorar y yo puedo aterrizar esas ideas y definirlas, y las abogadas pueden centrarlo y darle la validez y los argumentos, no sé, perdón, dar los argumentos legales para aterrizar las ideas de quienes sí tienen que estar sentadas a la mesa. Entonces, ¿qué implica una participación activa, una participación real? Que las cosas se hacen de otra manera y que hay resultados tangibles a mediano y a largo plazo, y no simulaciones iniciales, ¿no? No simulaciones inmediatas que satisfagan las demandas del momento y el enojo del momento. Sí. Ay, es que sí son demasiadas cosas que pensar. Y aparte es súper interesante porque, o sea, aunque justo estudies relaciones internacionales o alguna carrera de las ciencias sociales, pues nunca te pones a pensar esto, ¿no? Y es súper importante como ver estas implicaciones que son reales y que son tangibles, que no es como que, ay, el feminismo no las inventamos, ¿no? Sino que sí son muy reales y son muy comprobables. Y bueno, también justo en este sentido, eh, pues la cultura de América Latina es particularmente difícil para las mujeres. Lo vivimos aquí en México y tristemente la mayoría de los países de América Latina es así. Pero ¿cómo afecta esto en su participación en los procesos de paz? Ay, Fernanda, ¿por qué me haces esas preguntas tan difíciles? No, están muy interesantes. Este, híjole, es algo bien, siento que de pronto tendemos que es normal, ¿no? Tendemos a, como trabajamos y vivimos por regiones, tendemos a agrupar las experiencias, y tiene todo el sentido del mundo. La experiencia latinoamericana eh, es muy similar, tenemos una cultura muy similar por procesos de colonización, e incluso las mismas independencias a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Se dieron con apenas años de diferencia, ¿no? Excepto por Belice, pobre Belice. Pero bueno, esa es otra historia. La migración al interior de la región, el contexto cultural, yo tengo amigos y amigas por ahí, estoy viendo en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, que los llevo en el corazón. Y híjole, tenemos tantas cosas en común que es impresionante. No, no quiero quitarle seriedad al asunto, pero este proceso de guardar los hilos en la caja de galletas es prácticamente, o sea, si no eres si no haces eso, no eres latinoamericano. Entonces, estos contextos son muy similares, pero la variación que hay entre de país a país es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso el compromiso que ha dado cada gobierno ha sido distinto. Tenemos por un lado países como Chile, como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, que ha hecho esfuerzos impresionantes en estos temas. Por otro lado tenemos países pues como México, ¿verdad? Como de pronto Venezuela, etcétera, que no me voy a meter en problemas ahorita, Pero tenemos una política exterior creo que, feminista. pero claro, ¿no? Pues porque está la señora secretaria Olita Sánchez Cordero, que la llevo en mi corazón, porque tenemos un gran número de mujeres en el gabinete, ya por eso vamos a hablar de políticas feministas, pero van 45 días, ¿verdad? Que el partido
en el poder celebró la legalización del aborto en Argentina y aquí no hemos hecho nada. En fin, eh, muchas veces, ¿qué pasa? Que omitimos, por llevar mucho esta idea de la cultura, siento que omitimos el contexto histórico y geográfico de los países, y no solo de los países, sino de sus conflictos en sí. México, por ejemplo, México y Colombia tienen un conflicto, un contexto de conflicto muy, muy similar, pero cuando hablamos de temas del conflicto del narcotráfico, porque la realidad es que el conflicto en Colombia no inicia en los años 80, el conflicto en Colombia tiene un antecedente desde los años 20 del siglo pasado, ¿no? El conflicto en Colombia es una cuestión histórica muy, muy importante que además obedece a la coyuntura de las intervenciones de Estados Unidos en la región. Entonces, el contexto de Colombia incluye, por ejemplo, esta lucha para evitar el avance del comunismo que se hacía en Estados Unidos y cómo se involucran, mandan agentes a, a Colombia y cómo estos procesos impactan la política interna. Entonces, la gente piensa, por ejemplo, en las guerrillas y en las FARC y en las fuerzas en Colombia, en la zona selvática, y mucha gente, al ver, benditos a Dios, narcos en Netflix, asumen que es algo completamente nuevo y que las guerrillas y las Fuerzas Armadas, las FARC, perdón, solamente se limitan a fabricar y a transportar cocaína, cuando en realidad es un contexto de personas que fueron desplazadas, de personas que fueron perseguidas políticamente durante los años 40 del siglo pasado. Entonces, la guerra civil y el conflicto que ocurre en Colombia viene desde antes, desde mucho, mucho antes. Algo que no es el mismo contexto que en México. Entonces, es muy interesante ver cómo esto, si uno analiza esta parte previa de hace 100 años, cómo esto impacta en el proceso del acuerdo de paz que se hizo hace unos 5 años en Colombia. ¿Qué pasa cuando uno revisa estos datos de cómo votan y en qué sentido votaron las personas sobre el acuerdo de paz? La gente que vive en ciudades como Cali, en Medellín, en Bogotá, no votó de la misma forma que la gente que vive en las zonas rurales, porque el impacto es diferente. Incluso que las zonas rurales, la selva, las zonas costeras, se vivió un impacto de una forma completamente distinta. Y si en México hubiera un acuerdo de paz, un referéndum para esto, yo te puedo asegurar que no va a votar igual la gente de Monterrey, de la Ciudad de México, la gente que vive en Tulum y vibra alto, que las personas que están, por ejemplo, en Tierra Caliente, en la zona, en el Triángulo Dorado de la siembra y la cosecha de amapola, de marihuana, porque no han experimentado lo mismo. Estas campañas por la paz que tenía el que era entonces candidato, ahora presidente, en el que la gente le pedía que sacaras a los militares de las calles, porque eran las personas a las que les han desaparecido a los hijos, a las hijas, la gente que ha tenido que emigrar, que les han matado o les han quemado sus casas, comunidades y municipios enteros que han desaparecido por la violencia en México. Entonces, entender la geografía de estos conflictos es muy importante. El conflicto en México, ¿y por qué? Voy a eso. Porque la geografía de este conflicto nos va a permitir entender las violencias que viven las mujeres de acuerdo con su zona geográfica. No es la misma violencia que van a vivir las mujeres en Ciudad Juárez, en Tijuana, en el paso fronterizo de droga en Estados Unidos, en el norte, que la violencia que viven las mujeres en el centro, que son usadas como sicarias, como halcones para vigilar el trasiego de la droga, que las mujeres que viven en la zona de Guerrero, de Michoacán, que son usadas para cosecha, siembra y tratar y recolectar la amapola y la marihuana, que las mujeres que están en el sur, que además están también en un paso fronterizo, pero que es un paso fronterizo completamente, diametralmente opuesto al paso fronterizo que está en el norte. Entonces, al entender al entender el contexto geográfico, también entendemos el contexto que viven de violencia las mujeres de acuerdo a dónde están situadas. Entonces, por eso es complicado hablar de que América Latina pueda funcionar como una sola región en estos temas. Yo personalmente no creo que sea un tema de cultura latinoamericana. Te digo, para eso pues nos vamos a otras cosas, nos podemos ir a la salsa y a la cumbia y aún así eso cambia por completo, no se baila igual en Habana que en Iztapalapa para el mundo, ¿no? Este desgaste de la sociedad no va a responder igual. El conflicto y la sociedad mexicana no ha respondido igual, a pesar de que es muy similar al conflicto colombiano.
y no va a responder igual Chile y no va a responder igual Argentina, o el triángulo en Latinoamérica de El Salvador, Honduras, Ujú. Guatemala, no van a reaccionar de la misma forma, a pesar de que tienen conflictos muy similares y de que pues realmente el crimen organizado muy pocas veces se entiende de fronteras. Entonces, reconocer que muchos procesos no son posibles solamente con ayuda del Estado y darse cuenta de que la sociedad civil es la que más ha empujado esto, organizaciones que parten desde abajo, grassroots organizations, que se le denomina en inglés, vienen desde la base, es gente que ha enfrentado el conflicto, por eso la importancia de escuchar a las víctimas. No es el gobierno ni la cultura lo que va a cambiar cómo se percibe el conflicto realmente, sino en qué medida, creo yo, están hartas y está desgastada la sociedad que está enfrentando este conflicto. Por eso vamos a reaccionar de forma distinta. No sé si respondí tu pregunta, porque me aventé acá No, otra cosa. sí, sí, porque justo, bueno, o sea, desde el feminismo me he dado cuenta que nuestras culturas son muy parecidas en temas como justo, ¿no? De machismo, de toda esta parte, pero, pero pues tienes mucha razón al que geográficamente, de acuerdo a a lo que nos toca, pues sí, vivir, las violencias también son completamente diferentes, ¿no? Aunque tengamos una cultura muy similar, no significa que vivamos de la misma forma la violencia. Y creo que ahí a eso iba la pregunta. Y bueno, también queríamos preguntarte cómo se aplica o qué piensas tú de la resolución 1325 en América Latina. Y esta resolución es la de Naciones Unidas para eh, incluir a las mujeres en procesos de paz y toda esta cuestión. Entonces, ¿tú qué piensas y cómo crees que se aplica aquí en América Latina? Si es que se aplica. Uy, la resolución 325, híjole, la llevo en el corazón porque eh, tomé una clase, esto tal vez no debería decirlo porque en realidad entraba de oyente y no era muy legal entrar de oyente a mi clase porque no era en mi universidad en la maestría. Era, saludos a la gente de SOAS, era en una universidad que estaba justamente al lado. Londres es una gran ciudad para estudiar, en verdad. Pero es una clase muy interesante que era Gender, Armed Conflict and International Law. Mi maestra era una mujer increíble. Y justamente hablábamos de estos temas, ¿no? De la resolución del Consejo de Seguridad, que la aprueban, me parece, en el 2000. Entonces, como mencionas, es un marco legal que afortunadamente es reconocido a nivel internacional y ayuda a promover la igualdad de género y aborda cuestiones que afectan la paz y la seguridad de las mujeres. La parte importante es que también a raíz de ella se implementaron otras 8 resoluciones, 7 u 8 resoluciones, 7 resoluciones complementarias de la agenda. Esta es la agenda de mujer, paz y seguridad, así como está la agenda 2030 y la agenda del cambio climático, etcétera. Está la agenda de mujeres, paz y seguridad, que precisamente busca visibilizar esto. ¿Por qué se da la resolución? Porque pues se dan cuenta de que es que la gente le da mucha risa a esta expresión, pero todo es género al final. Y hablar de género no es hablar de mujeres y hablar de que vamos a salir a quemar todo. Hablar de género es entender los problemas que afectan todo un espectro, no te rías, Fernando, todo un espectro de personas, ¿no? Hablar de, de cómo, digo, muchas mujeres hablan y muchas teóricas teorizan sobre nuevas masculinidades, sobre población LGBTI, sobre cómo esto impacta además a las mujeres que son racializadas o a las mujeres que son afrodescendientes, a las mujeres que viven con VIH, a las mujeres con discapacidad, las mujeres que son todo eso, ¿no? Imagina una mujer que tiene discapacidad, que además tiene VIH, que además es una mujer indígena, eh, estratifica y abarca y choca en muchos frentes. Entonces, ¿qué es lo que busca la resolución? Tratar de que todas estas, esto crea una buena voluntad y de que desde la conferencia de Beijing y ONU Mujeres y He for She, esas cosas, que es súper buena voluntad y campañas en el Twitter, aterricen, que realmente se tome esto en cuenta. Porque, y esto es algo que nos dicen todo el tiempo en la ¿no? Como ya no están las grandes guerras y la gran guerra mundial y hay 17 países peleándose y 6 millones de personas muriendo, pero hay conflictos. Ahorita lo que más hay son conflictos internos. El mundo está lleno de conflictos internos. Lo que estamos viendo en Myanmar ahorita, lo que está pasando en México, lo que pasó en Estados Unidos hace unas semanas, a principios de año,
2021 tampoco perdona, hablar de estos conflictos en lo interno, que es algo a lo que no se le dio prioridad hasta que empieza a ocurrir a finales de los 80s y hasta que se toma en cuenta el genocidio que ocurrió en Ruanda. Entonces, ¿qué hace la resolución? Da una visibilidad. No es que los conflictos no existieran, por poner un ejemplo, y que se vincula a lo que yo mencionaba al inicio de la ponencia, ¿no? No es que, por ejemplo, la violencia sexual no existiera en los conflictos, pero lo que ocurre en 1994 en Ruanda, lo que ocurre en el 95 en la Yugoslavia, es que la violación se empieza a usar como un mecanismo de arma de guerra, ¿no? Si hablamos exclusivamente desde una teoría feminista, sabemos que la violación es una cuestión de poder, no es una cuestión de deseo. La persona que viola es porque está buscando el sometimiento de la otra persona. Por eso se habla tanto de consentimiento, por eso se habla tanto de deseo, por eso hablamos tanto de no es no, y de todos los matices que hay en medio del no, ¿no? Porque no es lo mismo un no o un sí emocionado acá, échale, a un sí como, pues bajo coerción. Entonces, eso es hablando de una teoría feminista, desde una perspectiva feminista. Si tú traspolas eso, qué es el conflicto, o qué es la guerra, o qué es el golpe de Estado, pues también es una cuestión de poder, no es como que, ay, yo quiero mandar a mis soldados porque pues estoy aburrido. No, es una cuestión de poder, de que vamos a gobernar como yo diga, vamos a tener el sistema económico que yo diga, y tú te vas a someter a lo que yo estoy diciendo que tiene que ser. Entonces, ¿qué hace tanto la violación como la guerra? Es una cuestión de sometimiento. ¿Y qué sucede cuando la violación es usada como arma de guerra? Voy a establecer una dominación sobre ti y un poder no solamente en la esfera política y en lo público, sino en lo personal. Por eso hablamos de que lo personal también es político, y es una frase feminista muy, ¿cómo se dice? Como que acá, ya no sé qué estoy diciendo. El, una consigna, gracias, una consigna básica, ¿no? Lo personal se vuelve político. ¿Qué es lo que hace esta resolución que va a buscar que precisamente estas cosas que además se ven como algo de lo cual está avergonzada y como una humillación, se vuelvan algo político y se vuelvan algo que sea de consideración y de interés para, espérame un segundo, para perdón, es que tiene un temporizador la aplicación y se va a apagar en 10 minutos y estoy pensando qué vamos a hacer al respecto. Se vuelve parte de la esfera pública y se vuelve algo que el Estado tiene que tomar en sus manos. Entonces, todas estas afectaciones que han sido minimizadas, ¿en qué derivan? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que decíamos al principio. No se toma en cuenta, es como, ya, pues ya se dejaron de matar, ya se dejaron de pelear, ya firmamos el acuerdo de paz, vámonos. ¿Qué pasa ahora? Y esto, de ahí viene cómo me empecé a meter en estos temas. ¿Qué va a pasar con los chicos, las chicas que ahora tienen, les voy a decir jóvenes, que ahora tienen 25, 26 años en Ruanda y que fueron producto de violaciones, ¿no? Y que además, para poner en contexto un poco más, el genocidio en Ruanda se da entre dos etnias que son completamente iguales, pero que tras la colonización se les hizo creer que eran diferentes y se les segregó y se les separó y se impuso una sobre la otra, divide y vencerás. 2 siglos después, las tensiones las tensiones étnicas se incrementan y matan a 800 personas en un lapso de 3 meses. Y a las mujeres las violan. Entonces, obviamente no hay acceso a interrupción legal del embarazo, hay un incremento exponencial de contagios de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, y estos niños y estas niñas crecen siendo el producto no solo de una agresión sexual, sino que su padre es una persona que probablemente masacró a otras personas en su familia. Entonces, entras en una crisis que descompone, no solamente en lo personal, sino en lo social descompone el tejido. Ya no encuentras tu lugar. Y por eso tiene que ser un tema de conciencia y de importancia pública y de importancia por parte del Estado. Entonces, ¿qué hace la resolución? Va a traer luz y a visibilizar la problemática que existe y existió, pero ¿qué va a hacer? Va a poner como algo importante, como no podemos ir, resolver un conflicto y dejarlo así, y que solamente sean los hombres los que llegan y ya, pues ahorita voy a poner orden. No, porque la mitad de la población son mujeres, y las personas que son más afectadas en los conflictos son mujeres, y las personas que están en la periferia de lo social. Entonces, si ustedes
pues se dan cuenta, este tipo de cosas, las violaciones y los abusos sexuales siguen pasando, incluso ni siquiera por grupos de crimen organizado solamente, sino por autoridades en los países. Ujú. La victimización y el abuso a las personas que son detenidas es increíble. Entonces, te digo, surgen otras resoluciones, como la resolución 1889, que habla específicamente de que se tiene que institucionalizar, que se elaboren planes de acción nacional, que suena como un partido en México, pero no es un partido, son planes. ¿Y qué países en América Latina sí han acatado esto? Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala y Paraguay. México acaba de presentar uno, pero de nuevo es un plan muy estéril que se enfoca en vamos a poner a más mujeres en el ejército. No, no, porque la participación no debe de verse como un fin, como una meta. La participación es el camino. Tú me preguntabas hace rato, ¿qué impacto va a tener? Bueno, pues que el hecho de que yo tenga más mujeres o que tenga mujeres tomando decisiones va a tener un impacto a mediano y a largo plazo. ¿Cómo logro esto? Sentándolas a la mesa, pero además escuchándolas. Entonces, esta participación no puede ser estéril, no puede ser solamente representativa y de que vamos, nos tomamos la foto y mira el porcentaje política exterior feminista y vamos a darnos palmaditas en la espalda. Tienen que ser personas que tengan y que puedan ejercer eh, su voz y que sean escuchadas y que sus ideas no solo sea como, ay, qué bonito habló, que se aterricen y que se conviertan en políticas y en programas tanto del Estado como sociales que sean eficientes y que sean después monitoreados, porque no puedes dejarlos al ahí se va, porque ¿qué sucede? Que entonces tienes países como Somalia, como Sudán, que llevan años viviendo del asistencialismo de la ONU, del asistencialismo de terceros países, del asistencialismo de organizaciones internacionales y drenas a la población y drenas esos recursos porque no van a parar pozos sin fondo y no se ven traducidos en proyectos reales, que sean medidos y que al medir tú puedes decir esto está funcionando, esto no y esto hay que cambiarlo. Y que además entender que la realidad de las generaciones de hace 20 años que sufrieron un conflicto no va a ser la misma de los de después. ¿Qué va a hacer que tú tengas una participación real de las mujeres latinoamericanas, que al final pues tú puedas modificar y cambiar y adaptar a la realidad de lo que está viviendo la generación que viene? Entonces, pues ya para no, además, otra vez meter un montón de información, ¿qué busca la resolución? Defender un principio de igualdad de género que vaya más allá de los buenos deseos, thoughts and prayers, la buena voluntad, sino implementar acciones concretas sobre el terreno. Sí ha tenido su éxito, tiene muchas limitantes, claro, tiene limitantes sobre todo condiciones que no están supervisadas, tiene limitantes porque la ONU no puede hacerlo todo, a veces no hace mucho, pero ¿qué nos va a contribuir? Que incorporar esta perspectiva que exige la resolución va a permitir que las operaciones de paz y de seguridad, de mantenimiento de la paz, de evitar que se recaiga en el conflicto, que el conflicto resurja o que se forjen nuevos conflictos, eh, garantice una segunda oportunidad para estos hombres y para estas mujeres, ¿no? La conciencia de género o esta perspectiva de género va a mejorar el entendimiento de la situación, perdón, y va a brindarnos un lente sociocultural y un lente distinto. En lugar de ver el problema como una moneda de dos caras, lo vamos a ver, ponle tú como un diamante, con muchísimas aristas. Depende de dónde pongas la luz, va a brillar de forma distinta. Para que entendamos las relaciones de poder, que además atraviesan la raza, la clase, la etnia, las pobrezas, el nivel de edad, y que nos va a ayudar sobre todo a identificar las distintas prioridades que deben de promoverse en estos esfuerzos de paz. Estas estrategias que van a estar centradas en las mujeres, por ejemplo, van a incluir que uses mujeres para interactuar con la población femenina. Y que es muy interesante ver cómo en un contexto, por ejemplo, de poblaciones que son sumamente conservadoras, se piensa que por tener mujeres soldados, esto va a limitar las interacciones. Y al contrario, porque un hombre soldado en un país altamente musulmán, llamémoslo así, por ejemplo, no llamémoslo, por ejemplo, eh, no puede interactuar con víctimas mujeres, pero una mujer soldado sí puede interactuar con víctimas hombres y con víctimas mujeres. Entonces, abres las posibilidades de llegar a más población. Como vimos,
y como he tratado en toda mi información que he aventado en estos 51 minutos maravillosos, estas estrategias a menudo pues son implementadas como actividades independientes, como lo que te decía, pues agrégale ahí 15 mujeres y ya está bueno para irse, para llevar. Entonces, no están dentro de este marco de diseñar una estrategia completa. Diseñan la estrategia y por aparte, sí, ponle ahí 2 párrafos de perspectiva de género y meta 15 mujeres. No, tiene que ser parte de ellas, tienen que estar en las negociaciones de paz, las negociaciones para demovilizar a la gente, cómo se va a implementar, cuando se está implementando, cómo se está midiendo, cómo se está evaluando y en las correcciones. Las mujeres tienen que ser parte de todos estos procesos. Entonces, pues sí son útiles la resolución, sus planes, estos planes de acción nacional, son un marco legal y metodológico que nos van a dar la base, pero no es lo único, ¿no? Retomo pues los ejemplos de las organizaciones de mujeres, de las víctimas, la representación de los grupos que están demovilizados y las mujeres que militan en ellos, porque pues se piensa que las mujeres, pues pobrecitas, nada más son víctimas, y qué pasa con las mujeres que son parte de células terroristas, de grupos de crimen organizado y que quieren dejar las armas. Pensar en las mujeres que fueron abusadas sexualmente y en los servicios médicos que se les van a brindar, si se les va a brindar profilaxis postexposición por si, para evitar contagios de VIH, si se les va a brindar pastillas abortivas, si se les va a, o sea, si ellas van a decidir continuar con el embarazo y se les va a permitir tener acceso a tratamiento ginecobstétrico, ¿no? Entonces, en los jóvenes y las mujeres que van a ser reinsertados en la sociedad tras el conflicto, las mujeres que en México y en Colombia han sido víctimas de trata sexual, ¿cómo las reintegras? No es solamente establecer el cese al fuego, es crear empleos, crear educación, diseñas un sistema de gobierno completamente nuevo y además un sistema electoral, ¿no? Porque no vas a tener los mismos mecanismos que antes. Entonces es crear un país desde cero. Y en todos estos niveles, de nuevo, considerar la participación de las mujeres. No puede ser solo cuotas y paridad de género. Si se toma la reconstrucción de un Estado como una oportunidad para renovar o derrumbar estructuras obsoletas y opresoras, yo creo que el conflicto, el daño y el dolor que se causó no va a ser en vano entonces. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, la resolución pues no depende, digo, la ONU tiene como sus críticas, pero tampoco depende totalmente de la ONU, ¿no? O sea, también depende mucho de la voluntad de los estados de... Ay, creo que te fuiste. Pero no Ah, te veo, ya aquí estoy. ya. Sí, que también depende mucho de la voluntad de los estados, ¿no? Y a veces son ellos quienes no lo aplican, como es el caso de México, ¿no? Que lo aplica, pero lo aplica a medias, digamos. Entonces, pues es aquí donde se vuelve un tanto complicado para lo de internacional, ¿no? Y bueno, por Sí, la último, verdad es que son temas bien complicados. sí, pero bueno, ya por último, antes de que se nos cierre esto, eh, No, sí tengo todavía, no te ¿sí? preocupes, Ah, ok. ya lo arreglé. Sí, ya, ya se arregló, ya quedó. No te preocupes, aquí nos podemos echar todo hablando de estos temas. Sí, pero creo que esta es otra pregunta un poco difícil, pero creo que también es interesante y es la última que tenemos y nadie de los que están viendo tienen alguna pregunta. Es ¿cómo podemos o cómo Híjole. crees tú que se pueda promover una mayor Ujú. participación de las mujeres en la prevención de conflictos? Ay, híjole, ahorita. ¿Cómo promovemos una mayor participación de las mujeres? Esa sí está, no está tan sencilla. Em, creo, creo que lo principal es establecer metas que sean reales y metas que sean eficientes. Lo que te decía hace un momento, ¿no? Una de las metas en el Plan Nacional que presentó México fue, vamos a tener a más mujeres ejerciendo labores de militarización, no dice así, pero vamos a tener a más mujeres en misiones de observación de paz y vamos a tener a más mujeres en el ejército. Pues sí, luego, no, brother, hasta ahí no se puede quedar esto. Eh, es importante que las políticas públicas y también las políticas que ejerce el Estado y que desarrolla el Estado, tanto al interior pues de su país como pues allá afuera, ¿verdad? En el pleno de la Asamblea General,
promuevan como meta, yo creo que si vamos a hablar de participación, que estos cambios sean sustantivos a favor de las mujeres y de las personas en condiciones de vulnerabilidad, en situaciones de conflicto y de post-conflicto, ¿no? Lo que te decía hace un momento, la participación no puede ser tanto en la prevención como en la mediación, en el seguimiento de los acuerdos de paz, no debemos entenderla como un fin, ¿no? Como que, bueno, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son tus objetivos? Implementar este proyecto de paz. No, pues que haya más mujeres. Pero ¿para qué, no? O sea, ¿para qué quieres tener a más mujeres? Las mujeres y su participación, perdón, no sé qué se escucha, no pueden ser tu objetivo, ¿no? La meta no es que haya más mujeres en estos temas. La meta tampoco es abrir espacios para mujeres que tradicionalmente se han visto segregadas. No es una meta, eso es un fin. Eso es la forma en la que vamos a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Una paz duradera. Una paz duradera y acuerdos de paz que sean estables, que garanticen una estabilidad y que además sean sostenibles. No nos sirve, si vemos, por ejemplo, las revueltas árabes, que aparte es un tema muy interesante porque a mí me tocó ahí en la juventud cuando estaba yo estudiando en las aulas. Me tocó, ¿no? Fue 2011, era uno más joven, no había pandemia, y estaban las revueltas árabes que inician en Túnez. Entonces tengo una compañera de universidad que hizo una tesina sobre eso, eh, y que era algo que prometía un chorro, porque era quitar las dictaduras y era empezar otra vez, y se sentía algo muy similar a lo que vivimos, o lo que se vivió con Chile hace una semana, que tú veías que esto era una oportunidad para el cambio, y a 10 años de eso, ¿en dónde estamos? Egipto tiene una crisis impresionante a nivel político. Entonces, la meta no es tener a más mujeres en estos espacios. La meta es una paz que sea estable y que sea sostenible. Un Estado que no viva del asistencialismo ni de la ONU ni de otras naciones, porque aparte, pues luego tenemos a la Unión Europea, ¿verdad? Quejándose que por qué tiene que destinar fondos a África, y es como el meme de, bueno, tal vez si alguien en su primer lugar no hubiera ido a saquear, no estaríamos ahorita teniendo que donar millones de euros cada año, ¿ah? ¿Qué tal? Entonces, este, perdón, yo tengo una maestría en Londres, pero me gusta hablar de memes. Entonces, es importante que seamos conscientes de que tiene que ser algo que sea sostenible y que sea sostenible por sí mismos, porque si no, entonces estamos hablando de una especie de neocolonialismo, estados que viven del asistencialismo y que por lo tanto sus políticas están condicionadas a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y bueno, ya vimos qué pasó con Argentina, que ahorita está endeudada Sí. hasta quién sabe dónde. Entonces, necesitamos algo que nos garantice, yo hablaba al principio de justicia transicional, ¿no? Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, y que justicia es tanto para la víctima como para la persona que perpetró el hecho, tiene que haber una garantía de no repetición. A mí no me sirve que me devuelvan mi casa, a mí no me sirve que me devuelvan mi estatus de ciudadano, cuando nadie me asegura que esto no va a volver a suceder, cuando nadie está deteniendo a la Guardia Nacional, cuando hay más de 1000 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra fuerzas públicas, fuerzas armadas, y esto sigue pasando. No me sirve que digan que tengo una política exterior feminista si no estoy teniendo acceso a la interrupción legal del embarazo en las 32 entidades, ¿no? Para todas las mujeres, además, y para todas las personas y cuerpos gestantes. Entonces, no es nada más ir a firmar acuerdos de paz, y que era algo que México hacía muchísimo hace mucho tiempo, en décadas anteriores, con los acuerdos de Chapultepec, y vamos a unir a toda América Latina. Pues qué padre, ¿no? Éramos punta de lanza. Yo me acuerdo de mis profesores hablando con mucha emoción de ser punta de lanza en la diplomacia, que se había perdido, pero es que no se perdió. ¿Dónde está la paz que logramos, ¿no? Que se logró en Centroamérica. ¿Dónde está la paz que se logró en Sudamérica? No está. Tienen que ser sostenibles, tiene que ser una paz dura. Al principio, la paz basada en fuerza pública no es paz. Eso no es real, eso es una ilusión. Es una ilusión que nos da tranquilidad, claro. Si yo me porto bien, no me va a pasar nada, pero no es una paz. ¿Cómo logramos acuerdos de paz duraderos y funcionales, sostenibles? Que esa es la meta, no es las mujeres. La meta es tener acuerdos de paz con personas. ¿Cómo se logra? Si escuchamos a todas las personas involucradas.
entre ellas el 50% de la población, las mujeres. Y dentro de tanto las mujeres como la participación de hombres, que es una participación diversa, porque hacen foros para las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad no están representadas. Pregúntense ustedes, ¿con cuántas personas con discapacidad asistieron a la escuela o trabajan en sus oficinas? ¿Cuántas de sus oficinas están adecuadas para que trabaje una persona con discapacidad? Entonces, si no estamos incluyendo a todas las personas en todos los procesos, escuchar a estas personas involucradas, dándoles una participación activa, un voto y plataformas para que se puedan desarrollar. Por eso, la participación no es el fin. No es darles el lugar en la mesa y nos palmeamos, los escuchas, ya no. Uno, en la mesa. Dos, escuchas. Desde la experiencia que tengan. Vivimos en países, y eso sí podemos hablar de una cultura latinoamericana, en países que son muy, pues, academicistas, ¿no? Que pues, si no traes todas las credenciales, ¿tú quién eres? ¿Que cómo vamos a tener un diputado que no estudió la primaria? A ver, ¿cómo me va a representar alguien que no estudió la primaria? ¿Cómo me va a representar alguien que no estudió una licenciatura? Y es muy chistoso porque en México, de cada 100 personas que inician, de cada 100 niños y niñas que inician la primaria, 16 terminan una licenciatura. Entonces, en realidad, sí estás representado, porque ahí está la gente que es como tú, que no logró estudiar más. Entonces, dejar de ver eso y escuchar a las personas. Y que sus ideas se traduzcan en concretas. Porque yo comentaba, quienes sí tenemos experiencia para orar, para aterrizar, para acá como arrastrar lápiz, pero quienes tienen que poner las ideas, quienes tienen que estar al centro, en el foco, bajo el reflector, pues son las personas que han sido víctimas y que están en el conflicto. Y después, obviamente, procesos de monitoreo, de evaluación y revisar si hay que reestructurar estas políticas, si no están funcionando. Y aquí vienen también temas de transparencia, que aquí sí podemos traer terceros estados, podemos traer a la ONU. Por eso se supone que los institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral en México es independiente del gobierno. Ya cada quien tendrá sus opiniones sobre el INE, pero que haya transparencia y que haya rendición de cuentas nos evita caer en el oscurantismo, que muy probablemente en un primer lugar o en inicio fue lo que llevó a estos conflictos, ¿no? No saber qué está pasando, que todo se maneje en la oscuridad, etcétera. Y entonces, por eso decía yo, si vamos a tomar esta oportunidad para reconstruir, que se hagan bien las cosas, que se monitoreen, no es nada más, pues ya lo puse ahí a hervir, déjalo solo, porque tú dejas hirviendo solo la sopa y se cae. Pues señor. Entonces hay que estarlo revisando y hay que revisar que las cosas funcionen. No podemos depender todo el tiempo del Consejo de Seguridad y de la intervención, porque en realidad no sana. Una de mis profesoras lo decía muy bien, se me hace muy interesante. Digo, no soy muy fan de esa profesora, pero era muy bueno lo que ella decía, ¿no? Tienes un incendio. Entonces tienes un incendio así masivo. Y llegas tú y dices, pues ¿qué hago? Entonces voy y apago el fuego y echo el extintor, y echo agua y hago todo lo posible, y le echo tierra, pero sigue estando abierto el gas. Entonces nunca vas a acabar de apagar el incendio. Y si no está aquí, va a explotar el rato en la sala y luego va a explotar el boiler del vecino porque no estás apagando el incendio. Entonces, estas políticas tienen que dejar de hacer dependiente al Estado, tienen que atender las causas de raíz, no solo en lo económico, en lo político, porque si no, tienes un Estado débil que después se convierte en un Estado fallido, que después es tierra fértil para nuevos conflictos, o para que en realidad inicie lo que se había detenido, y tener en cuenta también a todas las personas que han sido desplazadas. Siria es un ejemplo de ello, ¿no? La gente que está huyendo en balsas hacia Europa es un ejemplo de ello. Entonces, pues son temas de prevención, no basta con agregar mujeres a estas estructuras de poder, se trata de transformar estas estructuras, que sean incluyentes, que sean atractivas para las personas. Yo digo, si yo si yo soy usuaria de silla de ruedas, y donde voy a trabajar no hay ni elevador, pues ¿cómo, no? ¿Qué hago? Entonces, sí poner esto sobre la mesa, hacer programas que no tomen medidas reactivas, si no vamos a tener el problema de raíz, y si no vamos a tener una representación efectiva. Tener como meta poner más mujeres no va a promover cambios sustantivos, no va a hacer que las cosas mejoren, va a hacer que tengamos más mujeres en los puestos y ya, y van a ser puestos bajos, seguro porque lo estamos viendo ahorita.
De nuevo aventé mucha información, pero no sé si eso resuelve la pregunta. Sí, es que es muy interesante. Sí es algo en lo que puedes platicar horas y horas porque son muchas cosas implicadas en lo mismo y hay muchas aristas por donde puedes analizar esto. Pero bueno, esas son todas las preguntas que teníamos. ¿Nadie de los que están siguiendo esta entrevista tiene alguna pregunta? Si Que fue no, mucha información. no sé si quieras dar una conclusión, algún comentario. Híjole, este, digo, para mí las conclusiones principales, a riesgo de ser repetitiva, es este proceso de nuevo, analizar bien cómo estamos presentando los planes nacionales, los planes de acción nacional, perdón. Eh, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles están las metas que estamos estableciendo? ¿No? Porque la meta, de nuevo, no puede ser tener a más mujeres. La meta tiene que ser acuerdos de paz duraderos, la meta tiene que ser el bienestar, entender a las mujeres y su participación como un método, y un método eficiente, bastante, bastante eficiente. Para lograrlo, entonces nos va a cambiar la perspectiva por completo. Y además, esto nos ayuda a tener lo que se llama pensamiento crítico. No es nada más resolver el problema y ya, pues ya todo el mundo entregó sus armas, ya todo el mundo se abrazó y fue acá el abrazo de Acatempan, que para quienes no son de México es el abrazo con el que se firma, se da el inicio al fin de la guerra de independencia, se abrazan acá Guerrero y Turbide, ya después viene la independencia, pero me parece a mí un ejemplo padrísimo, ¿no? Ya se firma la independencia y México voltea y bueno, pues ya somos independientes, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando acaba una guerra? ¿Cómo vas a garantizar que esa paz que la gente tanto anheló se mantenga? ¿Cómo vas a garantizar que esto siga, que esto perdure y que esto traiga beneficios mejores y mayores para las personas? Eh, es una reflexión amplísima. Ayer estaba yo en un panel justamente de la maestría de mi ex universidad, les mando un abrazo. Eh, y me preguntaba alguien, ¿no? ¿Cómo? Porque estábamos hablando de las implicaciones de seguridad durante el COVID para las personas. Preguntaba alguien, ¿cómo garantizamos que las mujeres vivan mejor en México? Bro, te juro que si tuviéramos la solución no estaríamos como estamos. Son temas muy, muy, muy complejos, Sí. son temas que hay que abordar desde una perspectiva y 20 más, que yo no voy a resolver con 5 años de experiencia o 7 años de experiencia, posgrados y 3 idiomas, ¿no? Tenemos que incluir a todas las personas, tenemos que jalar a gente que viene atrás, centenias, creadores de contenido y que, híjole, han hecho unas cosas impresionantes abajo con Wall Street, todo, tenemos que jalar, está más difícil las generaciones de más arriba, ¿verdad? Que pues, luego no saben ni al Instagram, es un tema, pero hay que jalar, y es muy difícil porque no vamos a crear un consenso, pero sí es importante que se tomen en cuenta a todas las personas, porque si no las tomamos en cuenta, al final vamos a acabar en lo mismo, ¿no? Le preguntaban, no me acuerdo a quién le preguntaban, este, ¿cuánto crees que son demasiadas, cuándo crees que vamos a lograr la equidad? Cuando vea a todas que un congreso está integrado completamente por mujeres. Ay, pero ¿por qué? Pues cuando estuvo integrado completamente por hombres nadie dijo nada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? No solamente poner a las mujeres, es poner a las mujeres de todos los estratos y no van a resolver, con todo respeto a mis amigas del ITAM, las quiero mucho, las mujeres del ITAM no van a resolver los problemas de México si no involucramos a las mujeres de Nesa, si no involucramos a las mujeres de Iztapalapa, si no involucramos a las mujeres de Tijuana, si no involucramos a las mujeres en silla de ruedas, no lo vamos a resolver. Entonces, para mí son temas de inclusión, de ver la inclusión como un medio y no como el fin, y pues y de darle, y de que nos involucremos más en estos temas, porque muchas veces, creo que lo comentaba contigo en otro foro, ¿no? Como, pues ves, prendes el CNN o hasta Televisa y son puros hombres los que están haciendo estos análisis de lo que está pasando en Siria y en Myanmar. Las mujeres tienen una capacidad impresionante para hacer análisis complejos en temas de seguridad, no tienes una idea. Entonces, es como hoy que es el Día de la Mujer y la Niña en las Ciencias, cada vez que se minimizan estos procesos, cada vez que, pues, no, pues es que son cosas bélicas y son cosas de violencia, no, tenemos que estar involucradas, porque pues
todas las guerras que han sido no las han empezado las mujeres, ¿verdad? Entonces hay que involucrarnos y hay que formar parte de la solución, pero no solamente me pongo yo y son espacios limitados y nadie más entra, es Sí. me pongo yo y voy a abrir camino para las que vienen detrás y para las que tienen voz y tienen presencia y tienen ideas y no son escuchadas, se sienten a la mesa. Si yo voy a ceder mi lugar, es para que se siente a la mesa alguien que sí sabe, que sí ha vivido este proceso y que tiene ideas que nos va a ayudar a que nos repita. Y pues de mi parte, es todo. Agradecerte, como siempre. Saludo a mis primas queridas, a mi familia que andan ahí viéndome, las quiero mucho. Este, prometí mandar el saludo, entonces ya nomás estoy en la tele. Este, pero sí, 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 todo esto es bien importante y justo también verlo como desde esta óptica feminista, ¿no? Porque pues no, que justo como lo mencionas, ¿no? Que haya más mujeres no significa que vaya a haber un cambio, ¿no? Tiene que haber cambios tangibles y cambios, eh, pues, reales. Pero, pues, nada, creo que eso sería todo. Si nadie más tiene alguna duda o algo así. Muchas gracias, Soch, por aceptar esta entrevista y por todo este tiempo. Creo que fue muy corta, pero con mucha información que tenemos que procesar y analizar después. Y